Bienvenidos a Laical Católico Oficial. Tema de hoy, los sacramentos, parte 1. Queridos amigos, en la vida sacramental acostumbramos a reunirnos para conmemorar las buenas cosas de la vida, el nacimiento de un bebé, el cumpleaños de un amigo, matrimonio de un familiar o una victoria muy esperada. Las personas se alegran con los hechos positivos de la vida y luchan contra todo lo que nos confunde y molesta. Esto lo expresamos con símbolos o signos. En nuestra vida cotidiana usamos un conjunto de signos: la señal de la Santa Cruz, el gesto de amor de nuestros padres, el compartir el pan, la bendición de los padres, etc. Necesitamos signos porque no somos solo espíritu, sino una integralidad. Nos comunicamos por medio de gestos, palabras y hechos. Nuestro Señor Jesús, usando una bella y santa pedagogía, se sirvió de signos para transmitir sus dones a la humanidad, como son agua, saliva, toque en los oídos y gestos. Por lo tanto, los sacramentos de la Iglesia Católica son signos sagrados, elegidos por Dios. Son gestos de Dios en nuestras vidas y realizan lo que expresan simbólicamente y realmente en el misterio de la Sagrada Eucaristía. Por consiguiente, los sacramentos son, primero, signos sagrados porque expresan una realidad sagrada espiritual. Segundo, signos eficaces porque además de simbolizar un cierto efecto, lo producen realmente. 3. Signos de gracia, porque transmiten dones diversos de la gracia divina. Cuarto, signos de fe, no solo porque suponen la fe en quienes lo reciben, sino porque nutren y expresan su fe. Quinto, signos en la Iglesia, porque fueron confiados a la Iglesia, se celebran en la Iglesia y en nombre de la Iglesia, expresan la vida de la Iglesia y se convierten en una profesión de fe de la Iglesia. Cuando hablamos de profesión de fe es que la profesamos, la vivimos dentro y fuera de la Iglesia. Por lo tanto, al pueblo de Dios le gustan los sacramentos, los piden y creen en ellos, porque ven en los sacramentos una fuente de felicidad. La humanidad en su interior desea recibir al mismo Cristo y ser sanados de sus pecados y enfermedades, por la cual la humanidad necesita de Dios, necesita de la Iglesia y de los sacramentos. Queridos amigos, llegamos al final de nuestra primera parte. Muchas gracias por su participación. De tarea se dejan 3 preguntas, por favor reenviarlas con las respuestas. Primera, ¿qué son los sacramentos de nuestra Iglesia Católica? Segunda, ¿por qué necesitamos los signos sacramentales? Y tercera, ¿por qué nuestro Señor Jesús utilizó signos? Mil bendiciones para todos, espero las respuestas. Bienvenidos a Laical Católico Oficial. Hoy vamos a ver los sacramentos, segunda parte, Jesús y los sacramentos. Bienvenidos. Los sacramentos forman parte de la Iglesia, que tiene como centro al mismo Jesucristo. No encontramos la palabra sacramento en la Sagrada Escritura. Viene de la palabra latín sacramentum. Es una palabra jurídica. Significa juramento sagrado que los romanos hacían en el templo. Solamente a partir del siglo XII pasó a ser usada para indicar los 7 signos sagrados más grandes instituidos por Cristo, denominado los sacramentos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el gran gesto sacramental de Dios es hacerse hombre. He ahí la eficacia de ese sacramento, porque al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cristo es el primero, el verdadero sacramento, porque Él es el instrumento y el signo eficaz de la divinización de la humanidad. En la encarnación, en Jesús de Nazaret,
La naturaleza humana es elevada a la dignidad divina, no por Jesús solo, pues, ¿qué habría hecho con ella el que es verbo de Dios desde siempre y para siempre? Sino por todos nosotros lo hizo. Todos los sacramentos serán el misterio pascual solamente si se realizan en la vida de los hombres, a través de Jesucristo. Cristo es el sacramento del encuentro con Dios. La vida de Cristo fue toda sacramental, indicaba los gestos concretos de Dios a favor de los hombres. Veamos algunos ejemplos. Nuestro Señor Jesús recibe el bautismo de penitencia de manos de Juan Bautista. Con este signo se une y se hace hermano de los pecadores, publicanos, prostitutas, gente de mala fama. Es el primer acto de vida pública de Jesús, que no vino a llamar a los justos sino a los pecadores. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 17. También encontramos a nuestro Señor Jesús que perdona a los pecadores, mostrando un nuevo rostro por el cual Dios desea ser conocido. No te digo perdonar 7 veces, sino hasta 60 veces 7. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 22. Así, queridos amigos, encontrarán varios ejemplos en su guía práctica que está consagrada ahí en el link, para que ustedes puedan apreciar mucho más este mensaje tan hermoso de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, queridos amigos, los sacramentos garantizan la presencia de nuestro Señor Jesús entre nosotros, presencia en el bautismo, en la penitencia, en el matrimonio, en todos los sacramentos, en toda la vida sacramental, presencia que cuestiona y transforma nuestras vidas. Los sacramentos son signos visibles de la vida de Dios. Quieren transmitir la vida de Dios que nos trajo por medio o a través de nuestro Señor Jesús y que nos dan la vida eterna, que nos llevan a la verdadera felicidad. Ya para finalizar, queridos amigos, dejamos el taller, por favor responderlo y reenviarlo. Gracias por ser partícipes de esta labor tan bonita y tan gratificante que es aprender sobre nuestra Iglesia Católica. A continuación, las preguntas. Taller. Primero, comenta lo que más te guste o te parece interesante de la vida sacramental que nuestro Señor Jesús nos regala para nuestras vidas. Segundo, ¿por qué los sacramentos son signos visibles de la vida de Dios? Tercero, lee las citas bíblicas de la clase de hoy. Están en la cartilla de estudio. Y cuarto, viendo el video El sufrimiento signo de la predilección divina, que es el video de nosotros de Laical Católico, en esta clase está puesto también, se nos plantea algo muy interesante y a la vez muy gratificante para el alma. Por favor, completar la siguiente frase. Es algo muy cortico, muy bonito. Por favor, escúchenlo bien y complete esta frase. El sufrimiento y la enfermedad nos dirige al... Ahí hay una partecita para completar, de Dios. Gracias por participar. Mil bendiciones. Bienvenidos al Laical Católico Oficial. Hoy Sacramentos, parte 3. La Iglesia, sacramento del encuentro con Cristo. En el pasado, Dios eligió al pueblo de Israel para ser un signo de su amor entre los pueblos, señal levantada entre las naciones. Esto lo vemos en Isaías capítulo 11, versículo 12. Esa elección tenía una finalidad precisa: proclamar muy en alto el mensaje universal de salvación. La Iglesia, querida y fundada por Cristo, es el sacramento de salvación. Eso indica una misión por realizar, remite a grandes compromisos. La Iglesia es sacramento de Cristo, porque es pueblo con misión universal. Así como mi Padre envió, yo los envío. Serán mis testigos, dice nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia es sacramento porque remite a Cristo. En Él tiene su fuente, su fundamento. Es la señal de que Cristo vino al mundo, es decir, vivió, murió y resucitó. La Iglesia no es el reino, es un sacramento.
Ella reconoce el reino ya presente en el mundo, aunque todavía no en plenitud. Lo acoge y lo dilata, convoca a hijos de Dios para trabajar en él. Con la celebración de los sacramentos, la Iglesia muestra al mundo, por medio de signos, el amor visible de Dios. La Iglesia es el sacramento de Cristo. Por lo tanto, Cristo es el sacramento del Padre. Queridos amigos, por esto vemos que la Iglesia es el sacramento del encuentro con Cristo, donde nos unimos, donde en común unión glorificamos a nuestro Señor Jesús como mandó Dios Padre. Así recordamos, como vimos en la clase anterior, los sacramentos forman parte de la Iglesia, que tiene como centro al mismo Jesucristo. Por lo tanto, el gran gesto sacramental de Dios es hacerse hombre. He ahí la eficacia de ese sacramento. Como recordamos en la clase pasada, Cristo es el primero, el verdadero sacramento, porque Él es instrumento y Él es signo eficaz de divinización de la humanidad. En la encarnación, en Jesús de Nazaret, la naturaleza humana es elevada a la dignidad divina. Y esto Dios Padre lo hizo por todos nosotros. Todos los sacramentos serán el misterio pascual solamente si se realizan en la vida de los hombres. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, queridos amigos. Ya que Cristo es el sacramento del encuentro con Dios, la vida de Cristo fue toda sacramental. Indicaba los gestos concretos de Dios Padre a favor de los hombres. Y lo vimos en la clase pasada cómo nuestro Señor Jesús tranquiliza a la pecadora en la casa de Simón. Le decía: tus pecados están perdonados. Esto lo encontramos en San Lucas capítulo 7, versículo 48. También observamos cómo nuestro Señor Jesús se dirige a la adúltera de modo compasivo. Yo no te he condenado, vete, y de ahora en adelante no peques más. Eso le dijo, y eso lo encontramos en San Juan, capítulo 8, versículo 11. También nuestro Señor Jesús ama a todos los enfermos y a los pecadores. Observamos también en el misterio de los apóstoles, nuestro Señor Jesús multiplica los panes, demostrando que los bienes, cuando se ponen en común, son suficientes para todos y nadie pasa necesidad. Esto lo encontramos en San Marcos capítulo 6, versículo 41. Observamos una infinidad de gracias y dones que Dios nos regala a través de los sacramentos. Queridos amigos, ya terminamos la clase del día de hoy. Agradezco su participación, agradezco lo juiciosos que han estado en entregar las actividades. Por lo tanto, dejaré solo una pregunta, y esta es: ¿por qué la Iglesia no es el reino de Dios? Por favor, consideren mucho su respuesta, lean la guía, por favor, escuchen los videos de la actividad y respondan. Un abrazo y 1000 bendiciones para todos. Bienvenidos a Laical Católico Oficial. Hoy Sacramentos, parte 4. ¿Por qué 7 sacramentos? Bienvenidos. Los sacramentos tienen razón de ser solamente en Cristo. Ellos recuerdan, visualizan y comunican otra realidad diferente de ellos, pero presente en ellos. El mundo que nos rodea es un gran signo de Dios. Los sacramentos son los signos sagrados que expresan de modo simbólico y real el amor de Dios por su pueblo. Cristo es la plenitud máxima de la sacramentalidad universal. Los sacramentos actualizan la acción de Cristo en la Iglesia. Al comienzo, la Iglesia había decenas de signos sagrados. En el año 304, San Agustín enumeró 204 de estos signos. A partir del siglo XII se destacaron 7 gestos primordiales como sacramentos en el sentido como los entendemos hoy. 7 es signo de perfección, de unión con Dios. En 1547 el Concilio de Trento definió que los sacramentos son 7. Este número en la Biblia significa perfección. Son 7 los días de la semana. En 7 días creó Dios el mundo. Con el número 7 expresamos toda la experiencia humana,
Toda la vida está consagrada a Dios. Cristo, sacramento del Padre. Los sacramentos son expresiones vivas de los cristianos que celebran el amor de Dios en la vida. Son celebraciones comunitarias. Deben realizarse con participación y comunión. En la comunidad eclesial, la vida de la Iglesia la celebramos en los sacramentos. En ella nos alimentamos de la vida de Dios para enfrentar los desafíos de nuestras vidas. Los sacramentos están íntimamente unidos a nuestra vida, nuestra psicología, nuestra relación social. Fueron instituidos por Jesús en su esencia. Las diversas formas de celebración fueron y son determinadas por la Iglesia. Cristo es el sacramento del Padre, es signo visible de su amor. Con su Pascua, Cristo realiza el acontecimiento central de fe cristiana. Cristo resucitado vive en la Iglesia, está continuamente en la misión de Cristo a través de los sacramentos. Es Cristo quien obra en los sacramentos a través de su Iglesia. Nuestro Señor Jesús instituyó los sacramentos con su práctica, se entregó al Padre en el servicio a los hermanos hasta el final, practicó el perdón en su vida, dio vida plena a los enfermos y mandó que sus discípulos continúen su misión. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús confió los sacramentos a su Iglesia. Es la Iglesia, comunidad cristiana, la que ora en los sacramentos. No se puede recibir como hecho individual. Toda la comunidad cristiana se transforma con la recepción de los sacramentos, dones gratuitos de Dios. Los sacramentos revelan la libertad que viene de Dios, llevan al compromiso con el reino de Dios, ya presente de modo imperfecto en nuestro medio. Con los sacramentos expresamos nuestra fe y rendimos culto a Dios. Los sacramentos son 7: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden, el matrimonio. Cada uno de ellos, queridos amigos, están en la cartilla. Por favor, revisarlos, leerlos muy bien para responder las preguntas del taller que también están en la cartilla. Les agradecemos a todos este espacio, esta participación tan linda que han tenido con el movimiento y con todas sus actividades. Todo esto se hace para glorificar a Dios con nuestras vidas y poder ayudar a las personas que no saben, que no conocen de Dios. Es importantísimo estudiar día a día, aprender más, así estamos más cerca de Dios. Aprender y practicar lo que está en la Sagrada Palabra. No nos quedemos solo en saber, sino también en practicar las cosas, que es muy importante, creo que es lo más fundamental. Para eso nos estamos instruyendo y orando mucho. Mil y mil gracias por estar aquí. Un abrazo y mil bendiciones les desea Laical Católico. Ya para finalizar, por favor, queridos amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Es importantísimo. Día a día vamos estudiando, vamos formándonos, que es fundamental para nuestra vida cristiana. Mil bendiciones para todos.